Buenos días a todos los que estáis aquí, a esta jornada de presentación de resultados de Adapta Industria, el proyecto de Fundación Biodiversidad, que Agrupal, fruto de una subvención y en colaboración con consultores, con Paco, con Dinora, que supongo que todos habéis tenido oportunidad de relacionaros con ellos, pues ha tenido como objeto una serie de actuaciones que al final pues, han derivado en lo que vamos a presentar hoy, en lo que entiendo que hoy se va a presentar, que son los resultados de 26 empresas que han participado en el proyecto, que han derivado en 26 proyectos pilotos y que para llegar hasta ahí pues se ha recorrido un camino interesante, muchas visitas a empresas, una evaluación del sector, una foto bastante realista de cómo las empresas de la industria alimentaria y en concreto las que pertenecen a Grupal pues están posicionadas y cuál es la situación en cuanto a la adaptación al cambio climático, ¿no? Como sabéis, el proyecto tuvo como primera actividad un dossier inicial en el que se puso encima de la mesa un poco cuál era la situación del sector, las tecnologías, las herramientas, la planificación. Luego se hicieron una serie de seminarios técnicos en las que muchos de vosotros participasteis, que también se incluyeron junto con vuestras aportaciones, se incluyeron en un manual de autodiagnóstico, que es la base fundamental del proyecto, y que luego pues también han tenido una serie de cursos de formación, incluso una exposición itinerante que decora la sala de esta mañana. Y, en definitiva, pues todo ese camino pues, ha llevado a esa identificación de la situación de esas 26 empresas, así como un análisis de la misma y unas propuestas de mejora que entiendo que a lo largo de la presentación de hoy es la base de lo que Paco Victoria nos va a explicar, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente sí que quería agradecer especialmente a Paco el compromiso y el trabajo que ha desarrollado junto con vosotros a lo largo de este año y medio ya casi, ¿no? Hoy termina el proyecto, pero lo comentaba en el grupo de trabajo, el proyecto como tal termina hoy, pero al final para Grupal ha sido un poco el punto de arranque de una actividad que entendemos que tiene que tener otro recorrido mucho más largo, ¿no? El cambio climático y la adaptación de nuestras empresas, las herramientas que se están poniendo encima de la mesa y los servicios que Agrupal y la colaboración que Agrupal puede tener con todos vosotros para ayudaros a recorrer este camino. Esto tiene que ser la piedra inicial, la primera piedra para que podamos colaborar con vosotros y que podamos acompañaros en ese compromiso, ¿no? Y por mi parte, poco más, daros las gracias, esperar que los 26 proyectos, entre algunos, sé que algunos de los que estáis aquí habéis participado en ellos o hayan sido de utilidad, estoy seguro que sí, y seguro que podemos seguir desarrollándolo y ampliando el alcance de cada uno. Pues muchas gracias y don Francisco Victoria tiene usted la palabra. Muchas gracias, César. Yo voy a poner unas imágenes para ayudar las palabras. Yo me puedo bajar, ¿no? Para verlo. Claro, ahí tiene una silla. Bueno, como decía César, un elemento, uno solo, pero hay muchísimas acciones del proyecto. Un elemento eran los proyectos pilotos, pero ha habido muchísimas actividades y todas dirigidas a crear una cultura de un nuevo reto, ¿eh? Yo decía en la jornada de presentación, pero que fue como el 24 de octubre de 2023. ¿Año y medio? Sí, fue. 3 días. Sí, y teníamos un marco y una presión. El cambio climático
estaba generando unas respuestas institucionales a nivel mundial y estaba generando una posición de las empresas y se estaba convirtiendo en un gran reto y en un factor de competitividad. Y no hay duda, cuando ni más ni menos que el G20, los ministros de Economía del G20 deciden poner un poco de orden en la comunicación que hace falta a los inversores para valorar realmente la situación de las empresas. Y uno de los elementos fundamentales era la situación con respecto al cambio climático. Un cambio climático extenso, amplio. No es el cambio climático solo de que van a incrementarse las áreas de inundabilidad porque tenemos fenómenos cada vez más catastróficos, y eso afectará a algunas empresas. No solo ese tipo de riesgos físicos, sino sobre todo, al G20 le preocupaba la situación de las empresas, comunicar correctamente la situación de las empresas en relación a lo que ellos llamaban riesgos de transición, riesgos transicionales, que no eran nada más que la economía baja en carbono y la economía circular, que se ponen en marcha precisamente para adaptarnos al cambio climático. Y le sigue en ese sentido la Unión Europea con la directiva de información, de obligación de información no financiera junto a las cuentas anuales. Eso lo conocen bien en las grandes empresas, ¿eh? Y que ahora después veremos que va a tener importancia. Además de presentar esa obligación, va a tener importancia en cuanto a otros tipos de obligaciones. Justo hablábamos, esperándoos a vosotros, me preguntaban, el ruido que se está generando, ya sabes, desde el despacho oval, ¿eh? ¿Eso cambia algo en las pensiones? Y digo, bueno, la reunión de los CEOs, que a mí me sorprendió gratamente, de vuestros CEOs, no hace mucho, creo que lo tenían tan claro como yo, no cambia nada. En la primera vez que ganó las elecciones este hombre, perdonad que metamos aquí un speech político, pero tiene relación con la estrategia empresarial, tiene mucha relación. Yo recuerdo haber hablado con los representantes funcionarios de Estados Unidos en las conferencias de las partes en aquel momento. Ellos iban a lo suyo. Pero no, esto es solo la administración federal, pero hay miles de ciudades americanas que van a seguir con una política lógica, porque la Tierra no es plana, sigue siendo redonda. Y sobre todo, y me llamó la atención, y sobre todo nuestras empresas líderes van a seguir. No entiendo que Coca-Cola Europa, por ejemplo, ahora vaya a decir, no pongo en marcha todas estas medidas en la memoria de sostenibilidad tan fabulosa como las que vosotros saquéis, Blas. No cambia absolutamente nada. Eso sí, vamos a sufrir ese ruido durante mucho tiempo. Era una situación en la que hay que olvidarse de esas interferencias y poner en marcha una nueva adaptación que comentábamos en esa reunión, que era de la envergadura de la que hace 25 años puso en marcha con un esfuerzo enorme, pero con un éxito que se convirtió en una experiencia a nivel nacional, la depuración de las aguas residuales industriales, todo el sector alimentario. Era un problema de envergadura. Pues ahora, y ellos lo saben, durante años, los últimos años, hay una presión sobre las empresas que además estáis resolviendo fabulosamente, porque de esos 26 visitas concretas a empresas, nos hemos llevado una sorpresa. Bueno, hablaba con Radovan que a ellos les faltan metros cuadrados de nave, de cubiertas de nave, porque ya lo tienen todo lleno con energía solar fotovoltaica. Por eso les hablamos en su momento
de las comunidades energéticas. Bueno, en general, la eficiencia. Todas las empresas llevan años montando la ecoeficiencia como elemento básico y estratégico en la empresa. Entonces, todo eso no era nuevo. Ahora están en ese camino de la adaptación. Pero comentábamos en esa reunión, y creo que es de utilidad ahora, que hay presiones que marcan una enorme tendencia y que esa tendencia se mantiene. La línea de no retorno a nivel científico establecida en el Acuerdo de París, lo conocéis muy bien, era no superar a final de siglo un incremento de 1,5 grados centígrados la temperatura media del planeta. La temperatura media del planeta, y que para conseguir eso, para conseguir frenarlo, ese es el gran Acuerdo de París, había que reducir a cero neto, es decir, solo emitir lo que podamos absorber, o sea, la diferencia. Y, por tanto, el cero neto tenía que llegar a alrededor de 2050. La Unión Europea coge ese análisis y para proteger el Acuerdo de París se pone en marcha. Los datos nos están sorprendiendo a todos. Esas gráficas, esto es de Copernicus, la red de satélites de la Unión Europea, cada año ha ido acercándose hacia ese límite, a esa línea punteada de 1,5 grados, que es el punto de no retorno. Una máquina térmica que se convierte en mucho más agresiva. Una máquina térmica que genera un porcentaje mayor de daños, que genera agresividad e impredecibilidad. Bueno, eso estaban acercándose en los últimos años, algunos meses se superaba. En 2023 fue un año excepcional, se superó durante varios meses. ¿Y qué ha pasado? Pues que todo 2024 ha sido ya catastrófico. Hemos superado ese límite. ¿Eso quiere decir que ya el clima de la Tierra ha superado ese nivel? No. Para que el clima lo asuma, tienen que pasar varios años, pero la predicción de Copérnicus la sitúa en el año 34, 33, 34, como estable, subida estable. Estamos hablando de algo preocupante. ¿Veis cómo en principio el ruido no nos debe, los árboles no nos deben impedir ver el bosque? Bien, pues esta es la realidad científica, y además nosotros somos de los perjudicados, porque cuando está la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 grados en la última década, está a 1,2 grados por encima de la etapa preindustrial. En Europa estamos a 2,2. España incluso más, en el Mediterráneo. En la zona ártica se calienta casi 3 veces más. Es decir, nosotros, cuando se cumpla el objetivo de París, lo estaremos pasando peor. Nos interesa, desde luego, ponernos las pilas. La Unión Europea, para proteger ese objetivo, para cumplirlo, puso en marcha una ley, la ley del cambio climático, la ley del clima, un potente reglamento que obliga a los Estados miembros a que en 2050 tengan emisiones netas cero, y a que hagan los deberes, esto es lo que nos interesa, a que hagan los deberes en 2030. En 2030 tienen que haber reducido la Unión Europea en conjunto el 55% de las emisiones. ¿Vale? Eso se ha traducido en un reparto de esfuerzos, y a 2030 a España le toca el 37%, 37,7%. Otros hacen más esfuerzo. Alemania reduce el 50%, depende de la capacidad económica de cada país, de la situación. En eso hay un reparto razonable para que no sea traumático para la economía. ¿Qué dice Ursula von der Leyen en el Foro Económico Mundial en Davos, en enero?
hace nada. ¿Recordáis el Foro Económico de Davos? Vamos a subir para 2030 el 55%, reducir el 50%. En 2040 ya exigirá la Unión Europea el 90%. Pues este tipo de noticias no va, y de pronunciamientos en foros como el de Davos, no van precisamente en la dirección del que hace ruido. Van justo en la dirección contraria. En Davos, casi con una antelación que es espectacular. Año a año meten que el riesgo más importante para la economía mundial son los eventos extremos derivados del cambio climático. Y este año, en enero, cuando han publicado la memoria anual hecha por una encuesta a los líderes económicos mundiales, a los CEOs de las grandes multinacionales del mundo, esa encuesta les han puesto que el primero era la desinformación. ¿Por qué? ¿Yo me acerco? No creo. La desinformación. Recordar que estamos hablando de ese ruido, pero es que ese ruido es desinformación, es mala información. Solo a corto plazo, durante los 2 primeros años, se convierte en el primer y luego desaparece y sigue los eventos extremos. Pues esto a mí no me inspira confianza el que los líderes económicos mundiales en enero ratifiquen un cuestionario que pone en primer lugar la desinformación y en segundo lugar los eventos extremos como riesgo para la economía mundial. Creo que vamos por el buen camino. Por supuesto que esto no va a cambiar de noche a la mañana. No creo que los eurobarómetros que han estado midiendo durante décadas la opinión de los ciudadanos europeos y que además son en gran medida los receptores de los productos que fabricáis, los países del norte, con una sensibilidad especial, vayan a cambiar ahora. La opinión general de los ciudadanos es esa. Y todo esto lo saben las empresas. Y no me imagino que estén ahora cambiando. Vosotros os planteáis no llegar a la neutralidad climática cuando habíais establecido esa promesa en vuestras memorias de sostenibilidad. ¿Crees que alguna gran empresa, antes he dicho la Coca-Cola, pero dime cualquiera, crees que van a cambiar? No, van a seguir. Y para cumplir eso, tienen que poner en marcha y ejecutar sus proyectos. Que por otro lado, todos los proyectos, esto lo conocéis muy bien, todo lo que habéis puesto en marcha es muy útil porque es ecoeficiente. Aunque va dirigido ambientalmente a reducir las emisiones, resulta que reduce las emisiones de euros, ¿no? Reduce el coste. Son ecoeficientes. Todo lo que habéis puesto en marcha serían medidas perfectamente aceptables aunque no existiera el cambio climático. ¿Qué es lo que le pasa a la Unión Europea? La Unión Europea lo tiene claro. Dice, no, yo tengo que tener independencia energética. Y han llegado a decir, si no existiera el cambio climático, lo inventamos. La economía baja en carbono tiene que seguir existiendo. Por lo tanto, estamos en la buena dirección. Como decía César, partíamos de un dossier inicial de resultados, pero el elemento importante fueron los 4 seminarios técnicos. Esos 4 seminarios técnicos, los protagonistas fuisteis vosotros, muchos de los que estáis aquí estuvisteis en esos seminarios técnicos, algunos fuisteis ponentes, y en esas reuniones no solo se revalidaron y se debatieron los elementos que habían
que se habían seleccionado como grandes objetivos en el dossier inicial y los estratégicos, sino que se pusieron sobre la mesa experiencias de éxito. Esta fotografía he cogido una. Blas está muy atento escuchando a Daniel. Daniel, el presidente de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la región. Y el primer seminario fue un seminario en el que debatimos sobre esto, cómo abordar la economía de bajo carbono y qué estaban haciendo las empresas y qué, como decía César, y qué ponemos sobre la mesa para avanzar. Creo que fue muy, muy importante. El resultado ya lo teníamos claro, pero las visitas lo han confirmado. La mayoría de las empresas están calculando la huella de carbono. Las medidas llevadas a cabo son de reducción del consumo de combustibles fósiles. Hay un aumento espectacular, lo comentaba por lo de las operaciones de vuestra empresa de vinagres, que el 100% de la superficie está cubierta con placas fotovoltaicas, pero cuando vas viendo el paisaje industrial ahora mismo es un paisaje, desde fuera de las empresas, un paisaje de energías renovables. Algunas no se ven las calderas de biomasa, pero se ven las fotovoltaicas. Ha sido, creo que, un avance muy destacado y ahora muchas empresas, sin que tengan necesidad o una obligación legal, están asumiendo por coherencia con los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea, que no le afectan a las empresas, aunque se van decantando obligaciones, pero esa no, la neutralidad climática 2050 es una obligación para el Reino de España. El reducir el 37,7% a 2030 es una obligación para el Reino de España. Pero algunas empresas están asumiendo. Por ejemplo, vosotros, el Pimentón dice: yo cojo como objetivo estratégico llegar a neutralidad climática en un determinado momento y no tenéis obligación. Bueno, ha sido una sorpresa muy agradable en cuanto a los compromisos que ya tenían las empresas, que ya tienen las empresas. En ese seminario repasamos en su momento que el alcance 1 era el que estabais dentro de la jerga, ya lo sabéis, de la jerga de la huella de carbono. Las responsabilidades se han establecido en alcance 1. Puedes cortarlo cuando quieras, depende de ti, eres el que paga los combustibles. Ese es el alcance 1. El alcance 2 y 3 son las indirectas, las emisiones que otros realizan para que tú puedas seguir con la factoría. Y una de ellas, porque se tiene mucha información y es totalmente transparente, son las emisiones que se realizan para suministrarte energía eléctrica. Ese es el alcance 2. El resto es el alcance 3. Normalmente la huella de carbono, que ya la mayoría de las empresas está haciendo, es alcance 1 y alcance 2. Pero el alcance 3, las empresas líderes ya lo estaban poniendo en marcha. Tuvimos una exposición en la que hay alguna empresa más que ya llevaba en 2023 la huella de carbono de alcance 3 para las emisiones significativas, pero le pedimos el favor en su momento a Blas para que en ese seminario técnico nos contara cómo había calculado Ero el alcance 3. Ese alcance 3 lo comparamos después con otros que habían hecho alguna otra empresa. Martin Brown, ¿hay alguien aquí? No, bueno, pero hay alguna otra empresa. Nos sorprendió que además de las empresas líderes estuviera ya haciendo, y también en la visita a vuestra al Barracín, el Pimentón. También nos sorprendió agradablemente que estaban trabajando en el alcance 3 ya hacía tiempo.
Pero bueno, conseguimos con toda esa información unos números que se parecen, y es que el 80% del alcance 3 es en el sector de conservas vegetales, está dedicado a las emisiones que realizan los proveedores de materias primas, y un tercio de ese 80% son los envases. Los fabricantes de envases tienen unas emisiones importantísimas para esta industria. Y luego el transporte, agua arriba y agua abajo. Normalmente se hace con empresas subcontratadas, pero ya con diferencia. Bueno, pues eso nos permitió tener esa radiografía del sector y hablamos en aquel momento, estar pendientes, decíamos, de que hay una disposición, la disposición final 12ª, en la Ley de Cambio Climático española, que está por ejecutar, que obliga al gobierno a lo que antes ha sido voluntario para todos, el Registro Nacional de Huella de Carbono, ahora pasa a ser obligatorio para algunos tamaños de empresas, para algunos sectores. Y bueno, pues el 18 de marzo, hace unos días, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la modificación de ese Real Decreto. Yo he estado buscando esta misma mañana si se había publicado en el Boletín Oficial del Estado. Yo no lo he visto todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que viene a decir de forma importante? Las empresas afectadas por la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, que vosotros conocéis bien, que le ha preocupado al sector, son justo las que a partir de este momento van a tener la obligación año a año de presentar la huella de carbono y de anunciar, comunicar un plan de reducción para 5 años. Claro, afecta a las grandes, como sabéis, ¿Y cuáles son esas? Pues, si no me confundo, la situación es más de 250 trabajadores y algunas de esas características, 20 millones de activos, en fin, una serie de... Tienes que cumplir 2 de estas características. Pero vamos, a algunas empresas de Agrupal, desde luego, le va a afectar. Es una tendencia, esto es una muestra más de que vais por el camino adecuado, además de la ecoeficiencia, lo repito siempre, la ecoeficiencia es que si no, la empresa no es una hermanita de la caridad, tienen que ser ecoeficientes las medidas. Decía antes que con la energía, el paisaje de la industria de la alimentación y la bebida en este momento es un paisaje de cubiertas de naves y de edificios a base de energía renovable. Y estimamos que puede llegar el porcentaje que ahora está entre el 30 y el 40% de energía renovable en el total del consumo, podría llegar al 50%. Y para el caso que comentábamos de que ya no hay espacio útil en muchas factorías, porque lo más inteligente, desde luego, sigue siendo poner la energía solar fotovoltaica sobre los edificios. Ocupar suelo no es una buena práctica, aunque el suelo sea evidentemente de la industria y esté muy cerca y sea también una operación de autoconsumo. Lo más inteligente es donde no ocupa otras funciones. También hay experiencias que nos han sido muy agradables. Estrella de Levante, en su logística, ya lleva unos meses experimentando el traslado en camiones eléctricos, en un acuerdo con Difrimur, y
en aquellos seminarios, el primer seminario, se comentó y se describieron algunas experiencias de éxito. Yo tengo que decir que Ero fue el precursor hace 12 años, y lo han hecho cada año, de los bosques corporativos. Pero eran pequeños bosques corporativos. Ero tenía como objetivo hacer repoblaciones de 800 árboles porque tenía 800 trabajadores. Y así lo repitió año a año y lo presentaba a la administración regional para obtener los certificados de compensación de emisiones. Es un gesto muy innovador para ese momento. Después, algunas empresas ya han puesto en marcha bosques de más dimensiones. Entonces, los terrenos no pueden ser terrenos propios de la empresa porque entonces los costes se disparan. Hay una oportunidad y esa oportunidad es la orden de 26 de octubre de 2021 de la Consejería por la que se publica el catálogo de superficies forestales de titularidad pública para ejecutar proyectos de compensación de emisiones y mejora forestal. Es decir, hay trozos de monte público que simplemente se solicitan. Oye, yo quiero hacer un proyecto, por supuesto, presentas el proyecto y te lo autorizan y la guardería forestal cuidará de que se ejecute ese proyecto con las condiciones que al monte público le interesa y tendréis que poner las especies. Bueno, pues eso caló en algunas empresas y se enamoraron del bosque corporativo. Vosotros se enamoraron y aquello supongo que lo veis. Bueno, todavía no, estamos empezando a el proyecto para poder... Fíjate, o sea que los bosques corporativos de grandes dimensiones utilizando terreno público. En aquel momento, con las experiencias reales, los proyectos reales, estábamos hablando de 146 euros la tonelada absorbida, tonelada de CO2. La mecánica del cálculo es muy sencillo y están publicadas las hojas de absorción. El Ministerio las tiene para una serie de especies forestales, ahí solo hay unas pocas, y uno puede calcular qué proyecto es el que y cuántos árboles necesita y qué superficie se necesita, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos es que ya era me parece que el tercer seminario técnico y aparecen ejemplos súper notables también de empresas líderes de la región. Juan Antonio, de Estrella de Levante, nos contaba ese camino de coeficiencia que han ido emprendiendo y que en materia de agua, por ejemplo, son la primera empresa a nivel europeo que se certificó la huella hídrica y, bueno, pues ahí nadie tiene duda de que han ido abriendo un camino y hablábamos de todo esto y poníamos sobre la mesa lo mucho y bueno que habían hecho otras muchísimas empresas del sector. Otro de los seminarios se tocó un tema que sigue siendo muy complicado, el de los envases y aquellos que son de plástico, no solo por el impuesto, sino porque tarde o temprano generarán, cuando los ruidos se calmen otra vez, generarán un estado de opinión entre los consumidores, porque yo no sé si la palabra microplástico os suena mucho y estáis pendientes, pero se inundan los teléfonos móviles con artículos de periódicos, ya microplástico en el agua de bebida, ya microplástico en no sé dónde, ya no sé qué. Cualquier envase que ha dejado de tener esa función se convierte en residuo. Si se nos escapa de las manos y termina en una rambla o termina luego en el mar, se convierte en un microplástico que vuelve a la persona. ¿Quién se lleva la mala imagen de eso?
los que están utilizando la industria, que es imprescindible para la industria, utilizar envases. Ya sé que muchas empresas no vendéis directamente con envases al consumidor. Estoy acordándome de María Jiménez, hay alguien por aquí, ¿no? Envases industriales, fabrican cosas para la industria, pero la inmensa mayoría sí llegan a las estanterías de los supermercados. Entonces, al final, hay un reto ahí, hay una imagen que no todo iba a ser de color de rosas, y eso, desgraciadamente, tampoco depende de vosotros. Depende de que se pongan las pilas a más velocidad los que fabrican los envases que compráis. Es un reto quizás de organización, César, más allá del nivel de una empresa individual. Es estar muy encima de quienes fabrican eso. No sé si tenéis tamaño suficiente como para decir, quietos, me da igual que el lobby correspondiente pare en Bruselas durante 2 años no sé qué, me da igual porque sé que tarde o temprano esto nos va a llegar. Entonces que no os engañen. Por lo general, fuera de ese reto, la industria hemos visto que produce muy pocos residuos, poquísimos. Residuos peligrosos prácticamente apenas existen, trapos sucios y nada. Y el resto de residuos, los no peligrosos, los que se producen en más cantidad, estamos hablando de 0,05 kilos por tonelada producida. Y la mayoría de ellos son, el 90% corresponden normalmente a los lodos de las depuradoras. O sea, estamos hablando de una industria, pero a pesar de eso se ha puesto las pilas y en la imagen que da están poniendo en marcha algo que ya las empresas líderes pusieron en su momento. Ahora el residuo cero a vertedero. Sustitución de plástico virgen en los palés y en las historias Pero bueno, poco residuo, contribuye muy poco, igual que en emisiones contribuye muy poco el sector, pero se ha puesto las pilas. En residuos o digamos que desperdicios alimentarios, ahí la industria funciona muy bien, tiene establecido a 4 de cada 5 cuentan con acuerdos de donación de excedentes alimentarios si se producen y hacen economía circular algunas veces porque me consta que en algunas depuradoras de aguas residuales las levaduras y las bacterias se alimentan con algún envase roto que se convertiría en residuo y es un coste y lo agradecen las levaduras. Pero que sepáis que la ley de prevención de pérdida y desperdicio alimentario el día 20 ya se aprobó en el Congreso de los Diputados. También la he buscado en el Boletín Oficial del Estado y todavía no se ha publicado. Estarán a punto de salir ambas cosas. Ya sabéis que exige poner en marcha un plan de reducción del desperdicio, en fin, planificar, convertir en plan lo que venís haciendo desde hace años y muy bien, lo estáis haciendo muy bien. Y luego, por último, que a esto se dedicó el último de los seminarios técnicos, era esa parte del cambio climático que no eran las tendencias de economía baja en carbono y economía circular, sino que eran efectos directos que le pueden tocar a algunas empresas o no. Los de carácter general, habíamos pensado en principio los riesgos por inundabilidad con un clima cada vez más extremo y el riesgo laboral en el que se convierten muchas olas de calor que cada vez van a ser más frecuentes. Y me acuerdo de una conversación con Blas al principio, antes de montar los seminarios técnicos, dice, a nosotros el riesgo físico directo del cambio climático que más nos preocupa es que nos están llegando las materias primas
con peor calidad y a destiempo. Uno no puede planificarse porque se adelanta la cosecha, se atrasa, hay una irregularidad. La fenología está alterando los ritmos naturales y claro, la industria lo sufre, también los alérgicos, pero bueno, este es y lo metimos también el del riesgo por estrés térmico, que en eso habéis trabajado muy bien, pero bueno, que sepáis que ahora os lo pone cada vez más difícil las frecuentes olas de calor y que hay que ventilar, que hay que gastar más energía, que hay que en algunos casos cambiar. Un porcentaje muy elevado de las empresas nos habían dicho que tuvieron que cambiar turnos. En los 2 últimos años, que se ha vuelto loco el tiempo, han tenido que cambiar turnos y que eso ha tenido costes. Y el último de los grandes retos ya de carácter físico era el riesgo por inundabilidad para aquellas empresas que estuvieran en zonas inundables. Y la preparación, pues es importante, la preparación de las factorías, no me cabe la menor duda. Había una empresa, ¿hay alguien de Conserva de Real aquí? No. Nos confesaba que el susto grande en La Habana del 2019 no fue la entrada de agua en algunos almacenes y en algunas naves de la instalación, que entró, sino el que los trabajadores que tenían que irse a los pueblos cercanos, que la mayoría eran de la Vega Media, nos lo estaba diciendo la directora de calidad, que era de Almoradí, ¿no? Y sé que no ha pasado más miedo en su vida y que la preocupación de los CEOs de la empresa estaba ahí, no en que estuviera entrando el agua en los almacenes, sino en si iba a haber algún accidente cuando los trabajadores volvieran a sus pueblos, que los pueblos estaban todavía peor, que las carreteras que cruzaban esa zona de Orihuela estaban. Entonces, que desde ese momento es un asunto que lo han tomado en consideración. Hemos aprendido mucho de todas estas realidades y luego pues el proyecto ha puesto en marcha un montón de formación, conferencias que José Ramón tiene colgado en su magnífica página web e incluso bases de conocimiento con un montón de artículos, y aquello que ha dicho César que tenemos ahí de decoración es la exposición itinerante en la que hemos sintetizado muchas de estas ideas que os reflejan, y que, insisto, es un sector que se ha puesto las pilas con esto mucho antes de que se preocupara. En los últimos años la Unión Europea ya veníais trabajando en la ecoeficiencia. Esto es un poco la síntesis que podemos hacer.